Esta noche vamos a ver el capítulo 12 de la guía de estudio del conocimiento del Dios Santo, titulado El amor de Dios. Este es un tema muy interesante. En realidad, cuando yo vi el título, pues me imaginé algunos aspectos sobre ese tema, pero al estudiarlo y al desarrollarlo, me di cuenta que muchas veces el título eh, nos prejuicia un poco o de repente nos imaginamos de qué puede hablar el tema, pero detrás de este tema hay algo extraordinario y algo que nos confronta, que nos muestra el amor de Dios de la manera bíblica, no como muchas veces se quiere tomar el amor de Dios como algo romántico. Generalmente cuando se habla del amor de Dios se habla en esos términos, en los términos humanos, en los términos románticos, pero cuando la Biblia habla acerca del amor de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos, y es en esta noche que vamos a ver qué dice la Biblia acerca del amor de Dios. Para eso vamos a compartir en nuestra pantalla el estudio de esta noche. El amor de Dios. El autor ahí nos dice acerca de la carta de Juan. Es el mismo escritor del Evangelio de Juan, que tiene la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y a Juan se le conoce como el apóstol del amor. Era alguien que cercano al Señor en su ministerio terrenal, era de los tres más cercanos junto con Pedro y Jacobo o Santiago. Era el discípulo amado el cual se recostaba en el pecho del Señor. Así que él se le da ese distintivo como el apóstol del amor, y sus cartas hablan acerca del amor de Dios, pero hoy nos vamos a dar cuenta en realidad cuando Juan escribió estas cartas a los destinatarios, qué quería decir al mencionar que Dios es amor. Así que el autor nos comienza diciendo que la declaración que Juan repite dos veces ahí en su primera carta, que está en capítulo 4, verso 8 al 10, o verso 8 y el verso 16, ahí donde dice Dios es amor. En esos dos pasajes él repite Dios es amor, y nos dice ahí que es una de las expresiones más formidables de la Biblia. El escuchar esa frase Dios es amor es una expresión maravillosa que conforta el corazón. Es una palabra que da aliento y esperanza en momentos donde pareciera que no lo hay. Escuchar Dios es amor, invade, inunda el corazón y la mente de las personas. Pero también eso mismo ha llevado a malas interpretaciones acerca de lo que significa Dios es amor. Como les mencioné, hay un entorno romántico al acercarse a Dios en relación a ese carácter o a la esencia misma de que Dios es amor, y se ha interpretado y se han hecho tantas maneras incorrectas acerca de que Dios es amor. Por ejemplo, los pecadores justifican en esa frase su vida libertina, ¿verdad? Ah, Se acuñan algunas frases que se han inventado, y dicen pues vive tu vida y deja vivir, que Dios es amor. Dice Dios es amor, no va a enviar nadie al infierno, no va a condenar, Dios no es alguien que condena, Dios no es alguien severo. O algunos dicen, no me hables del Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios de ira, es un Dios severo que castigaba y emitía juicios. Prefiero el Dios del Nuevo Testamento, a ese Jesús lleno de amor, que alimentaba a los pobres, que sanaba a los heridos, que resucitaba a los muertos. Ese Dios sí me gusta mucho, y ese es el Dios de amor. Pero qué lejos está de lo que la Biblia dice, porque solamente tomar un pasaje aislado y no reconocer
todo lo que la Escritura encierra en cuanto al amor de Dios, es atentar contra la palabra de Dios. Y por eso estas malas interpretaciones han corrompido, incluso en muchas iglesias, el verdadero significado del amor de Dios. De eso nos está aclarando Juan ahí en su primera carta. El autor nos continúa mencionando, dice: felices, por cierto, los que puedan decir, como dice Juan en las palabras que preceden al segundo, Dios es amor. O sea, en primera Juan capítulo 4 verso 16, cuando él vuelve a mencionar Dios es amor. Y luego en verso 16, en su misma carta, nos dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Obviamente estamos hablando de un discípulo del Señor, alguien que estuvo con el Señor y que fue comisionado por Dios como un apóstol, y estaba escribiendo esa carta a la iglesia, a los hermanos a los cuales se dirige este pasaje que dice: nosotros, la iglesia, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Obviamente el pasaje está hablando de creyentes, de personas regeneradas por Dios. Aquí no estamos hablando de no creyentes, de personas separadas de Dios. Y continúa el autor diciendo: conocer el amor de Dios equivale realmente a tener el cielo en la tierra. Es una definición muy extraordinaria, que conocer en realidad el amor de Dios tal como Él lo ha revelado en la Escritura, para el creyente equivale realmente tener el cielo en la tierra. Es disfrutar del amor de Dios en esta tierra, es comparado como estar en el cielo mismo. Así que el Nuevo Testamento expone también este conocimiento no como un privilegio para unos pocos favorecidos, sino como parte normal de la experiencia cristiana corriente, algo de lo cual únicamente el que no disfruta de buena salud espiritual o el que ostenta una mala formación espiritual ha de carecer. Ahí el párrafo nos está hablando de que el amor de Dios no es para un grupo selecto o personas, entre comillas, ungidas, que se hacen a sí mismos como los preferidos de Dios. No tiene nada que ver con eso. Tampoco dice, o aquellas personas que con una mala formación espiritual han de carecer y no disfrutan en realidad del amor de Dios de la manera correcta. Así que cuando nos habla del amor de Dios, se ha dado, se ha manifestado a todos los que son sus hijos, sin tener favorecidos en especial. Cuando Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, en Romanos capítulo 5, verso 5, está ese pasaje, esa verdad de Dios. Ahí nos dice el apóstol Pablo que ese amor de Dios ha sido derramado, o sea, la fuente de ese amor, porque Dios es amor, la esencia del amor es Dios, y esa fuente de Dios ha sido derramada en los creyentes por medio del Espíritu Santo que les ha sido dado, o que nos ha sido dado. De otra manera, ninguna persona, por moralmente buena, no puede poseer ese amor verdadero de Dios sin haber sido regenerado, cambiado por la obra del Espíritu Santo. No quiere decir el amor hacia Dios como pensaba Agustín cuando ese pasaje nos habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No quiere decir que el amor, que ese amor ha sido derramado en nosotros hacia Dios como pensaba Agustín, sino el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Al contrario, es Dios quien se ha derramado sobre nosotros. Es ese conocimiento verdadero del amor de Dios que ha sido derramado plenamente en nosotros. Y luego vamos a ver qué significa qué quiere decir el texto cuando dice que se ha derramado. ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo se utiliza esa palabra?
Y continúa diciéndonos el autor, y aun cuando no conocía a los cristianos de Roma, este es Pablo, porque Pablo no fundó la iglesia en Roma, sin embargo, desde prisión escribió esta carta a los romanos. Él no conocía a estos cristianos de Roma, a quienes escribía y daba por sentado que lo que les decía había de ser tan real en ellos como lo era en él. O sea, Pablo reconocía, como mencionamos, que el amor de Dios ha sido derramado en todos los creyentes, no solamente en algunas personas o favorecidos en específico. Y Pablo está dando por sentado esta realidad, esta verdad de que Dios ha derramado a todos los creyentes de su amor. Ahora, 3 puntos en las palabras de Pablo, en ese texto que acabamos de ver, que el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. 3 puntos en la palabra de Pablo merecen comentario. Primero, notemos el verbo derramado. Significa literalmente eso. Es el vocablo que se emplea al hablar, por ejemplo, en los pasajes que se menciona del derramamiento del Espíritu Santo, en pasajes como Hechos capítulo 2, verso 17, en la venida del Espíritu Santo, y estos otros pasajes que menciona allí, Tito 3:6, que nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, sugiere un fluir libre y una gran cantidad. Miren lo que significa, lo que nos está diciendo esa palabra derramar. Sugiere un fluir libre y una gran cantidad, es decir, una inundación. Pocas palabras cuando el pasaje nos dice que el amor de Dios ha sido derramado, no en poca medida, no en una cantidad determinada, sino que nos habla de un fluir libre. Es como tenemos la imagen cuando estamos llenando alguna cubeta o nuestra pila de agua y comienza a derramarse el agua en una gran cantidad y nos hace aquel desastre. Bueno, en el sentido correcto, ese derramamiento o esa gran cantidad, esa abundancia del amor de Dios nos ha inundado completamente en nuestro interior. De ahí la traducción que adopta la Nueva Biblia en inglés, que dice, el amor de Dios ha inundado lo más profundo de nuestro corazón. Otra vez ahí aclaramos que este amor ha sido derramado en los creyentes. Los que todavía no son creyentes no tienen este verdadero amor, porque primeramente debe de haber un arrepentimiento para salvación, para que el Espíritu traiga este amor y se derrame en los corazones, porque el Espíritu es el sello de nuestra herencia. Y Pablo aquí no se refiere a impresiones inciertas y caprichosas, sino a impresiones profundas y sobrecogedoras. Ahora vamos a empezar a definir el significado de que ese amor se haya derramado en los creyentes, porque como dice ahí, no tiene que ver con nuestras impresiones inciertas y caprichosas que muchas veces hacen los hombres acerca del amor de Dios. Obviamos ahí la pregunta que se me quedó ahí de una clase anterior, pero luego, en segundo lugar, notemos, hablando de esta palabra derramado, o sea, derramado, en segundo lugar, notemos el tiempo del verbo, que es el tiempo perfecto. ¿Y qué es el tiempo perfecto en el verbo? Es un estado permanente resultante de una acción completada, o sea que no falta nada absolutamente y que es un estado permanente, o sea, ese derramamiento del amor de Dios es de manera permanente, no caduca, no es para un tiempo, sino que es permanente y es el resultado de una acción completada que ha sido llevada a cabo por Dios. Eso es lo que significa que se ha derramado en gran abundancia, en gran cantidad, de manera permanente y una acción completada, de tal manera que los hijos de Dios deben de tener plena seguridad que el amor de Dios siempre estará de manera completa y permanente
en sus corazones. Qué hermosa esa verdad de la Escritura. Ahora, la idea es la de que el conocimiento del amor de Dios, habiendo inundado nuestro corazón, ahora lo mantiene colmado del mismo modo en que un valle que ha sido inundado permanece lleno de agua. Cuando tuvimos, por ejemplo, las inundaciones de los huracanes allá en ese sector del norte y vimos las grandes inundaciones, o sea, ahí nos da la idea de que es un valle que ha sido inundado y que permanece lleno de agua. Así es el interior, el corazón del creyente. Está inundado por todos lados del amor de Dios. Cuando el agua también se mete a las casas, no solamente se queda en la sala, cuando hay un torrente de agua, hay una inundación, se mete a todos los sectores de la casa, la cocina, los cuartos, inunda todo. Ese es el sentido que tiene esa acción de ese verbo, que el amor de Dios inunda todo nuestro ser, no solo a una parte de nuestro ser, sino que todo completamente el ser nuestro es inundado del amor de Dios. Ahora, Pablo da por supuesto que todos sus lectores, como él mismo, viven disfrutando de un sentido fuerte y perdurable del amor de Dios en ello. Y aquí es donde es el meollo del asunto, ¿verdad? Se supone que los creyentes, así como los lectores de la carta, los destinatarios, son los creyentes de hoy en día, como Pablo mismo, viven disfrutando de un sentido fuerte y perdurable del amor de Dios en ellos. En verdad, estamos disfrutando en ese sentido fuerte y perdurable el amor de Dios, o incluso ignoramos lo que significa el amor de Dios que ha sido derramado. Pues hoy en esta lección vamos a aprender esas grandes verdades para recordarnos el significado de todo esto y cómo debe de impactar nuestra vida. Ahora, en tercero, notemos que se considera que parte del ministerio regular del Espíritu con los que reciben a Cristo consiste en impartirles dicho conocimiento. Esto es a todos los que nacen de nuevo, todos los verdaderos creyentes. Por eso estamos afirmando que este amor que ha sido derramado por Dios, por medio del Espíritu Santo, los depositarios solamente son los creyentes, los que han nacido de nuevo. Y Pablo aquí nos da, o notemos que se considera que parte del ministerio regular del Espíritu para con los que reciben a Cristo consiste, dice, que les imparte ese conocimiento acerca del amor de Dios. Y el autor continúa ahí diciéndonos que sería de desear que este aspecto del ministerio del Espíritu fuese apreciado más altamente de lo que pareciera serio en nuestros días. Tener una imagen o un conocimiento vago del amor de Dios nos lleva al error, nos lleva incluso a blasfemar la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener seriedad en el conocimiento de lo que significa este atributo o esta esencia del amor que es Dios mismo. Dice que con una perversidad que resulta tan patética como lo es empobrecedora, nos hemos vuelto obsesivos hoy en día con los ministerios esporádicos y no universales del Espíritu, dice ahí el escritor, en detrimento de sus ministerios corrientes y generales. Dice, por ejemplo, en la iglesia, hablando en el, ¿cómo se llama? En el escenario de la iglesia, por ejemplo, muchos muestran más interés en los dones de sanidad y de lengua, dones extraordinarios, como lo indicó Pablo, y que en los pasajes de la carta de Corintios, estas manifestaciones o estos dones sobrenaturales no son ciertamente para todos los cristianos. Sin embargo, hoy en día el interés de muchos creyentes en las iglesias es ir en busca
o el interés de estos dones sobrenaturales como las sanidades y las lenguas en ese momento. Y entonces el énfasis es más en ese tipo de cosas. Utilizar al Espíritu Santo en la búsqueda de dones o que Él me use para X cosa, que en la otra corriente del Espíritu de impartir paz, gozo, esperanza y amor mediante el derramamiento en nuestro corazón del conocimiento del amor de Dios. O sea, si a alguien se le dice, ¿qué anhelas más? ¿Qué anhelas más? Ese derramamiento en nuestro corazón del conocimiento del amor de Dios que se traduce en esos frutos del Espíritu como paz, gozo, esperanza, templanza, o prefieres aquellas cosas que según tú puedes pedirle al Espíritu como dame esto para que puedas sanar enfermos o hablar lenguas o hacer estas cosas extraordinarias. Las personas se inclinan más por estos aspectos de los dones que ahondar en sí en el conocimiento del amor de Dios, del conocimiento verdadero de Dios. Y ese es el asunto de la perversidad patética y empobrecedora que hay hoy en día en la iglesia del Señor por buscar manifestaciones externas y no poner su énfasis en ahondar en ese conocimiento del amor de Dios. Porque este conocimiento del amor de Dios, ¿qué bondades o qué beneficios traen a la vida del creyente? Bueno, en las relaciones personales es una persona que se somete al amor de Dios y que está transpirando esa paz y ese gozo con su esposa, con sus semejantes, con sus compañeros. Entonces, ¿qué trae más beneficio? Una vida transformada que ama al Señor y que conoce de su amor para poder beneficiar a otros o buscar la idolatría o buscar estas dones sobrenaturales para volverse orgulloso, el centro de atención. Y sin embargo, este último aspecto es mucho más importante que el otro. A los corintios que había dado por sentado que cuanto más hablaran en lenguas, tanto mejor y tanta más piedad demostrarían también. Esa era la idea que tenían estos creyentes carnales en Corinto. Buscaban lo extraordinario, más dones. Y Pablo tuvo que recalcarles insistentemente que sin el amor de Dios, estas cosas son vanas. Son sonidos simplemente, pero que no traen ningún beneficio. Por eso la iglesia en Corintio es una de las iglesias carnales que nadie quiere tomar como modelo una iglesia de esa. Supuestamente abundaban mucho en dones, pero carecían de lo más importante y esencial, del amor de Dios, de la santificación y semejanza a Cristo. Sin este amor, las lenguas y cualquier cosa extraordinaria no valía absolutamente nada. Y eso él lo menciona en 1 Corintios 13. Así que Pablo, lo mejor que les podía desear Pablo, también encontramos en su carta a la iglesia en Éfeso. Ya no estamos en Corinto, ahora estamos en la iglesia de Éfeso. Pero abordando sobre este asunto del amor de Dios, Pablo tenía ese deseo a la iglesia en Éfeso, en esa relación con el Espíritu, era que él pudiese continuar con ellos el ministerio descrito en Romanos 5:5, ese pasaje que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y él anhelaba que ese amor creciera en la iglesia con creciente poder, llevándolos a un conocimiento más y más profundo del amor de Dios en Cristo. Tenemos una versión de Efesios capítulo 3, verso 14, que dice así, doblo mis rodillas ante el Padre, Él los conceda ser vigorizados por la acción de su Espíritu,
para robustecimiento de vuestro hombre interior. Así podréis en unión con todos los fieles comprender cuál es la anchura y largura, la altura y la profundidad, y conocer la caridad en Cristo que excede todo conocimiento. Así que Pablo ahí les está mencionando su deseo en esa oración, en esa postración delante del Padre, a fin de que les concediera a la iglesia en Éfeso ser potencializados o vigorizados en esa acción del Espíritu, para que puedan ser fortalecidos en su interior, dice. Él no está buscando que ellos ahonden en las cosas externas, como los corintios que buscaban esas manifestaciones externas sobrenaturales. El énfasis es que el hombre interior sea fortalecido por medio de ese conocimiento verdadero de Dios, a fin de que nosotros podamos comprender esa anchura y largura y altura y profundidad y conocer a Cristo que excede todo conocimiento. Ese es el fin que debemos tener como creyentes. Ahora, nuestro objetivo en este capítulo acerca de el amor de Dios es el demostrar la naturaleza del amor divino que el Espíritu derrama, porque necesitamos definir a qué se refiere el amor de Dios en la Escritura y que ha sido derramado por el Espíritu. Con este fin, concentremos la atención en esa gran aseveración de Juan al decirnos que Dios es amor. En otras palabras, el amor que Dios muestra para con el hombre y que los cristianos conocen y en el que se regocijan es una revelación de su propio ser interior. Nuestro tema nos introducirá en el misterio de la naturaleza de Dios en la medida en que puede profundizarlo el hombre y mucho más de lo que hemos logrado hacerla en los estudios anteriores. Cuando consideramos la sabiduría de Dios, que lo vimos en temas anteriores, vimos algo de su pensamiento, pero ahora al contemplar su amor, hemos de introducirnos en su corazón. Así que estaremos pisando tierra santa, por decirlo así. Necesitamos la gracia de la reverencia a fin de que podamos pisarla sin pecar. Naturaleza del amor de Dios. Porque si nosotros hablamos acerca del amor de Dios de manera incorrecta, estamos tergiversando la palabra, estamos manchando el nombre de Dios. Y para esto hay dos comentarios generales sobre la declaración de Juan que aclaran el camino que tenemos por delante en esta noche. Número uno, la expresión Dios es amor no encierra la verdad total acerca de Dios en lo que respecta a la Biblia. Así que es una de las cosas que debemos considerar, que la expresión Dios es amor no encierra la verdad total acerca de Dios en lo que respecta a la Biblia, porque también Dios es santo, Dios es justo y hay otros atributos de Dios. O sea, Dios no solamente es amor, también es justicia. Dios también es verdad. Así que a eso se refiere cuando dice que no encierra toda la verdad, sino parte, pero en este estudio nos enfocamos en esa característica o esa esencia que Dios es amor. Así que no se trata de una definición abstracta, decir que Dios es amor no es algo abstracto que podemos definir de manera aislada, sino de un resumen. Desde el punto de vista del creyente, de lo que toda la revelación que aparece en las escrituras nos dice acerca de su autor. Esta afirmación presupone todo el resto del testimonio bíblico acerca de Dios. El Dios del que habla Juan en esa carta de primera de Juan es el Dios que hizo el mundo, el que lo juzgó con el diluvio, el que llamó a Abraham y lo hizo nación, el que castigó al pueblo del Antiguo Testamento mediante su conquista, cautiverio y exilio, el que envió a su hijo a salvar al mundo, el que desechó a Israel incrédulo,
el que poco antes de que Juan escribiese destruyó a Jerusalén y el que algún día habrá de juzgar al mundo con justicia. Es este Dios, dice Juan, el que es amor. Es perverso citar la declaración de Juan como lo hacen algunos, como si que con ella pusiera en tela de juicio el testimonio bíblico de la severidad de la justicia de Dios. Por eso nos referimos que cuando abordamos el tema sobre el Dios es amor, hay que definirlo en los términos que la Biblia así lo describe. Y aquí el autor nos da el resumen, nos da un resumen de lo que es Dios en su carácter, en lo que ha revelado a la Escritura, y el contraste con lo perverso de citar esa declaración de Juan de que Dios es amor para simplemente apoyar el libertinaje del hombre, que incluso ahora en esta época postmodernista utilizan el tema del amor de Dios para justificar las perversidades como el movimiento lésbico gay. Ahora incluso hay ordenación de ministros homosexuales en iglesias en Europa, en Estados Unidos, quizás no estemos muy lejos de verlo en nuestro país, ordenación de lesbianas ejerciendo ministerios que la Biblia es clara y juzga todas estas cosas. Así que en base a esa expresión, Dios es amor, la perversión del hombre ha hecho torcer las mismas escrituras, ignorar los demás atributos de Dios, de su justicia y su santidad, pasarlos por alto para simplemente apoyar sus pensamientos corruptos y hacer toda clase de perversión, justificarlo. Pero aquí la carta de Juan y la escritura misma es el testimonio de quién es Dios, que tanto Dios es el creador del mundo y de todas las cosas, así lo inicia en Génesis. Dios creó los cielos y la tierra, pero también es el que juzgó a la raza humana perversa en Génesis 6 y lo destruyó a través del diluvio, pero también su misericordia salvó a Noé y su familia. También llamó a Abraham, nos comienza diciendo, hizo una nación de Abraham, pero también esa misma nación y pueblo escogido para él en el Antiguo Testamento los castigó, los disciplinó, estuvieron en cautiverio, en exilio. También nos muestra que la naturaleza de Dios, en su amor, en su esencia, envió a su Hijo a salvar al mundo. Desechó también a los incrédulos israelitas. También destruyó a Jerusalén antes de que Juan escribiese, que también es el que habrá de juzgar en ese día el mundo con justicia. Así que para definir el significado de que Dios es amor, también necesitamos conocer todo lo que es Dios y que lo ha revelado en la Escritura para que tengamos claridad en este asunto. Así que es perverso citar esa declaración de Juan usándolo de maneras contrarias, como lo hacen algunos, como si con ella pusiera en tela de juicio el testimonio bíblico de la severidad de la justicia de Dios. No es posible argumentar que un Dios que es amor no puede ser al mismo tiempo un Dios que condena y castiga la desobediencia, porque es precisamente del Dios que hace estas cosas que habla Juan. Muchos ministros, pastores hoy en día están en este camino de perversión porque para no ofender a las personas omiten los pasajes de las escrituras donde afirman que Dios castiga y condena a aquellos que son desobedientes a su verdad. Y ellos simplemente solo le predican de algunos pasajes donde refuerzan su perversión, hablándoles simplemente de amor de maneras positivas y de todo aquello bonito. Pero ¿cuál es esa perversión y eso diabólico detrás de eso? Que engañan a las personas y las mandan de camino al
infierno porque les predican la mentira, les predican una parte, pero no les enseñan todo lo que la Escritura enseña. Así que para conocer el amor de Dios debemos tener en cuenta también que Él condena y castiga y disciplina. Así que de manera que el Dios que es amor es primero y principalmente luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y las ideas sentimentales de que su amor sea blandura, indulgente y benevolente, divorciado de toda norma y consideraciones morales, debe quedar excluida de entrada. Así que esa imagen de un Dios blanco que al final perdonará a todos, incluso algunos dicen hasta Satanás, eso queda excluida al conocer en verdad el carácter revelado y manifestado de Dios en la Escritura. El amor de Dios es un amor santo, es lo primero que debemos saber. El amor de Dios es un amor santo. El Dios a quien Jesús dio a conocer no es un Dios que sea indiferente a las distinciones morales, sino un Dios que ama la justicia y odia la iniquidad. Un Dios cuyo ideal para sus hijos es el de que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en este camino de conocer al Dios verdadero, el ser humano pega un grito al cielo y dice, pero entonces, ¿quién podrá estar delante del Dios Santo? Si Él demanda justicia y perfección, si Él demanda santidad, ¿cómo el hombre podrá estar delante del Dios Santo? Y eso es precisamente lo que hace el Evangelio, revela la pecaminosidad y la incapacidad del hombre para presentarse delante de Dios. Pero la misericordia de Dios y la gracia que alcanza a viles pecadores y los salva, por consiguiente derrama de ese amor a través de su Espíritu Santo. De esa manera son perfeccionados, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no recibe a ninguna persona por ortodoxa o conocedora de la doctrina que sea en su manera de pensar. Si este hombre no sigue el camino de la santidad en su vida y a aquellos a los cuales acepta los somete a una drástica disciplina con el fin de que alcanzan lo que buscan. Eso es lo que el Señor, el Dios, hace con las personas, los somete a través de una constante disciplina a fin de alcanzar lo que Dios ha determinado para ellos. Pasajes en hebreo dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es necesario que el que Dios ha tomado por hijo pueda disciplinarle a fin de que evitarle la destrucción para que él pueda obtener lo que es provechoso y beneficioso para su alma, para que también participe en su santidad. Da fruto la disciplina apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La manera en que Dios utiliza esa santidad progresiva, esa purificación de los creyentes, es a través de la disciplina, y esa la encontramos también en los mandamientos y en las advertencias que nos da en la Escritura, a fin de que nosotros seamos ejercitados en la piedad, porque hemos sido apartados, es lo que significa ser santos delante de Dios. El creyente ha sido apartado de este mundo vil, pecaminoso, para que pueda vivir para Dios. Pero para eso se requiere una disciplina y una constancia drástica de parte de Dios con el fin de que ellos sean purificados. Así que nos damos cuenta que el amor de Dios es severo, porque es expresión de santidad en el que ama y procura la santidad de aquel a quien ama. Y vamos a utilizar ejemplos, por ejemplo, bueno, qué padre
podría decir que ama a sus hijos si los ve que andan desordenadamente desde pequeños, si los ve que se están llenando de cosas malas o que están comenzando un camino de perversidad. Bueno, hay padres así, ¿verdad? Hay padres que no les importa lo que están haciendo sus hijos, están metidos en otros asuntos. Pero en verdad, el padre que ama a sus hijos debe de corregirlos, instruirlos para que no destruyan su vida, para que no terminen en la cárcel. Eso es el amor que se manifiesta en disciplina, en castigo, porque los padres imponen esa disciplina y es una disciplina que Dios les ha delegado a fin de proteger a sus hijos. Si Dios no disciplinara a los que toma por hijos, entonces todos aquellos que Él ha llamado nos destruiríamos, no duraríamos ni un día, escogeríamos nuestro propio camino. Pero Dios, nuestro Padre, que ama a sus hijos, los disciplina, los instruye a fin de que ellos alcancen el propósito por el cual han sido llamados. Así que decir que Dios es luz equivale a decir que la santidad de Dios encuentra expresión en todo lo que dice y hace. Semejantemente, la afirmación de que Dios es amor significa que su amor encuentra expresión en todo cuanto hace y dice. Todo Dios lo hace en base a su amor, aunque esto incluya disciplina, corrección, castigo. Él lo hace en ese conocimiento perfecto de su voluntad. El conocimiento de que esto es así para él personalmente es el consuelo supremo del cristiano. Como creyente encuentra en la cruz de Cristo seguridad de que él como individuo es amado por Dios. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 12:20. Así que sabiendo esto, puede el creyente aplicar a sí mismo la promesa de que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios y que son llamados según su propósito. Un pasaje muy conocido, incluso los incrédulos han memorizado ese versículo y digamos que lo usan como mantras, como repeticiones para supuestamente producir algo positivo en sus vidas o cambiar su realidad negativa. Encontramos personas incrédulas o creyentes con débil doctrina que simplemente citan ese pasaje diciendo todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, pero en realidad no conocen el propósito de ello y el pasaje mismo lo describe. Y lo que hemos estado estudiando nos refuerza aún más ese conocimiento de que en ese pasaje lo que nos está diciendo, que aquellos que han sido llamados por Él y tomados por hijos, que aún pueden pasar por las disciplinas de Dios, por la corrección de Dios, y aunque en el presente pueda afligir nuestras almas la disciplina del Señor, es con el propósito por el cual hemos sido llamados, a fin de que vivamos para Él y seamos santos apartados de este mundo para Él. Así que las cosas que nos suceden, los creyentes debemos saber que están determinados por el consejo eterno de Dios para nuestro bien y nuestro propósito final. Es la herencia que Él nos ha prometido en aquel día. Así que no se trata de algunas cosas, nótese, sino de todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cada una de las cosas que sin excepción alguna le ocurren expresan el amor de Dios hacia Él. Por lo tanto, por lo que a Él concierne, Dios es amor. Para el amor santo y omnipotente en todo momento y en todo acontecimiento de su vida diaria. Estamos viendo el significado de la expresión de Dios es amor. Pero hasta ahora todo lo que hemos hecho es circunscribir el amor de Dios mostrado en términos generales como
cómo y cuándo funciona, y esto no basta. Necesitamos definir qué es esencialmente a mayor profundidad el amor de Dios. Nos preguntamos cómo hemos de definirlo y analizarlo. Así que para responder a esta pregunta, la Biblia desarrolla un concepto de Dios que podemos formular de la siguiente manera. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese su Salvador, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Esto es lo que resume en ejercicio el amor de Dios. Es su bondad para pecadores individuales, por el cual dice que habiéndose identificado con el bienestar de estos pecadores individuales, con el bienestar de ellos mismos, ha dado a su Hijo. Esa es la manifestación más pura del amor. Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para que fuese el Salvador de estos pecadores individuales. Y ahora a estos pecadores individuales que Él conoce desde antes de la fundación del mundo, ahora los induce a conocerlo y a gozarse en Él en una relación basada en un pacto. Esa palabra pacto también nos afirma aún más el significado del amor de Dios, que lo vamos a estar viendo más adelante, porque ese amor es basado en los términos de un pacto. Y en esta noche vamos a ver solo la definición 1 del amor de Dios, porque son 6, ya nos ajusta el tiempo. Pero expliquemos las partes constituyentes de la definición de ese párrafo que acabamos de ver y resumir de lo que significa el amor de Dios. Desglosemos ese párrafo y expliquemos las partes constituyentes de esa definición. Número 1, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. Con la bondad de Dios, la Biblia entiende su generosidad cósmica. A eso se refiere cuando nos decimos acerca de que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. Estamos hablando de la generosidad cósmica en el universo mismo. La bondad de Dios al crear el cosmos, todo lo que hay en este mundo. Fue la bondad de Dios que lo llevó a crear el mundo y todas las cosas que en él subsisten. Por supuesto, el hombre fue la bondad de Dios. Y Berkhoff, un teólogo del pasado, dice acerca de esto, que es esa perfección en Dios que lo lleva a tratar generosamente y amablemente a todas sus criaturas. Es el efecto que el Creador siente hacia sus criaturas conscientes como tales. Y aquí, cuando hablamos en los términos de criatura, se refiere a todo lo que existe en la tierra, sean animales, todas las criaturas, por supuesto, el hombre también. Pensemos en esa bondad, en ese ejercicio de la bondad de Dios en la creación, en las criaturas. Cuando Dios crea a los animales, incluso a las plantas mismas, en su bondad, Él determinó que cada criatura fuera alimentada según Él lo ha determinado. Un pajarillo puede alimentar a sus polluelos, así las gallinas a sus polluelos, y todo animal que vemos en la creación misma tiene esa facultad, esa bondad de Dios que está en ellos y que las alimenta y las sustenta. De eso precisamente nos hablaba el Señor, que cuando quería enseñar acerca de por qué se preocupan las personas, dice, consideren la creación, miren los lirios del campo, dice, ellas, Dios las viste, pues ellas no se pueden vestir a sí mismas. Consideren los pajarillos, dice, ¿quién les da de comer? Dios les da de comer. Pero también pensemos en las criaturas, en el hombre también que se rebeló contra Dios desde el Edén. Hay bondad general de Dios
en las criaturas, en el hombre, aun cuando éste le ha dado la espalda a Dios. Y encontramos pasajes tales como que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, que incluso los impíos, los perversos, encontramos pasajes en los Salmos y en Proverbios que tienen cierta prosperidad en esta tierra material y disfrutan de algunos beneficios eh, inherentes de esa generosidad de Dios a cada ser humano. El hombre, por más malo que sea, tiene esa bondad, ese ejercicio de la bondad de Dios. Así que a eso nos referimos con que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. Es el afecto que el Creador siente a sus criaturas conscientes como tales. De esta bondad, el amor de Dios es la manifestación suprema y más gloriosa. Generalmente el amor, escribió James Orr, es el principio que lleva a un ser moral a desear a otro y a deleitarse en él y alcanzar su forma más elevada en esa comunión personal en la que cada una de las partes vive en la vida del otro y encuentra su gozo en impartírsela al otro y en recibir de vuelta el afecto de ese otro. Tal es el amor de Dios. Y esa definición de James Orr acerca del amor, lo que nos retrata y lo que nos hace pensar es en el matrimonio, ¿verdad? En la vida de casados. Esa comunión, ese deleite entre el uno y el otro, y que cada una de las partes vive en la vida del otro. Por eso el párrafo que nos definía acerca del amor de Dios en ese resumen finaliza con la relación basada en un pacto, porque eso es precisamente el amor, esa comunión, ese deleite el uno por el otro y que encuentra mayor gozo compartiendo su vida con esa otra persona y darse cuenta que también es retribuido en ese mismo afecto por el otro. Ese es el término del pacto, que el amor de Dios es dada principalmente a sus hijos. Así que por cuestión de tiempo vamos a dejarlo ahí en esta primera definición acerca de el amor de Dios. Está muy interesante y como notamos ahí, quizás el título nos daba para pensar otras cosas, pero qué tan importante es conocer el amor de Dios en base a lo que ha revelado en la Escritura. Y que no solamente el amor de Dios es lo que encierra toda su verdad, sino que debemos tener en cuenta también que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es verdadero. Y las implicaciones que se derivan de ello es que Él también, en ese amor, en ese amor perfecto y en esa santidad plena, también Él no permitirá que los pecadores, por decirlo así, se salgan con la suya, porque todo pecado debe de ser castigado. Pero también en ese amor Él sigue mostrando su generosidad para con sus criaturas también hoy en día y debe llevarnos a pensar aún en los malos. Pero el destinatario final de su amor pleno, como decía Romanos 5, que ha sido derramado en los corazones, es que le conozca, el hombre le conozca y entre en esa comunión, como lo describe ahí, una comunión personal en que las partes viven en el uno y en el otro y encuentran gozo en impartirse. Y eso es lo que Dios imparte en el corazón de los creyentes, de los que son suyos. Así que pensemos en esta noche si en realidad conocemos el verdadero amor de Dios o estamos lejos de conocerlo, pero que su palabra nos anime, nos aliente a poder escudriñar más y conocer lo que Él ha revelado en sí mismo, para que el Señor llame a más personas
a su verdadero amor y sea un deleite. Vivamos para Él. Así que oremos en esta noche, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar esta noche la primera parte acerca del amor de Dios. Es un tema que no debe ser tomado a la ligera, porque se corre riesgo, Señor, de violar tu palabra misma, Señor. Y tú no tomarás por inocente, Señor, al culpable. Líbranos, Señor, de enseñar el mal, Señor, tu palabra, o promover el error, Señor, sino que vivamos a la luz de la verdad de tu palabra y nos sometamos a ella con gozo, Señor. Y que, Señor, ese amor que ha sido derramado en los creyentes, sea ese cultivo, Señor, ese huerto donde el Señor está germinando, está fructificando, Señor, y se manifiesta en paz, Señor, en templanzas, en paciencia, Señor. Y esto tiene que ver con la relación con nuestros semejantes, en cómo tratamos a nuestra cónyuge, Señor, en cómo tratamos a nuestros hijos y a nuestros semejantes. Esa es la manera en que identificamos, Señor, cuánto hemos crecido en ti, o si en realidad no te conocemos y necesitamos arrepentirnos y venir a la fe verdadera, Señor. Gracias en esta noche y que tu palabra no regrese vacía, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.